y versículo 7. ¿Qué pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? Pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, dice la palabra, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Bienvenidos una vez más a la casa de nuestro Dios. Gloria a Dios. Estamos estudiando la carta a los romanos. Estamos casi terminando, mi querido hermano, y vamos a meditar un poco esta noche bajo el tema el tropiezo de los escogidos. El tropiezo de los escogidos. El apóstol Pablo dice en el versículo 7, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo han alcanzado. O sea, ¿qué era lo que Israel buscaba? Israel lo que estaba buscando, o tras lo que él iba, era tras la justicia divina. Israel era el pueblo escogido de Dios, es el pueblo escogido de Dios, y ellos andaban buscando el ser justificados plenamente. Es interesante cuando leemos los sacrificios que hacía el pueblo de Israel, la cantidad de animales que mataban, sacrificándolos, buscando exactamente eso, la justicia de Dios. Pero ¿cuál fue el problema? Que la buscaban de la manera errónea. Y cuando tuvieron la oportunidad y tuvieron la bendición de poderla alcanzar, no usaron lo que tenían que usar para alcanzar la justicia que andaban buscando. Y Pablo dice, lo que buscaba Israel no lo alcanzó. Bueno, ¿por qué si Israel buscaba con tanto deseo? ¿Por qué si lo buscaba, mi querido hermano, con tanto corazón, la justicia plena en Dios? ¿Por qué fue que no la alcanzó? La Biblia dice en Romanos 9:30, dice así la palabra, no lo busques, se lo van a poner ahí. Dice, ¿qué conclusión sacaremos de todo esto? Que los paganos, estoy leyendo en otra versión, ¿qué conclusión sacaremos de todo esto? Que los paganos que no buscaban la justicia, alcanzaron la justicia, la que provenía de la fe. En el 31 dice, mientras que Israel, que buscaba una ley de justicia, no llegó a cumplir esa ley. 32, ¿por qué razón? Porque no recurrieron a la fe, sino a las obras. De este modo provocaron, o más bien chocaron contra la piedra de tropiezo. ¿Qué andaba buscando Israel? La justicia. Pero la andaba buscando de la manera equivocada. La andaba buscando por medio de las obras. Como hasta el día de hoy el hombre quiere seguir siendo o quiere ser justificado por medio de las obras. Pero las obras no salvan a nadie. Dice la Biblia que la buscaron por las obras y no por la fe. Cuando Cristo apareció, cuando Jesús vino a esta tierra, el Señor les dijo, el que no coma mi carne y beba mi sangre, no entrará en el reino. Y ellos se alarmaron y dijeron, ¿cómo es posible? ¿Cómo nos dice que comamos tu carne y que bebamos tu sangre? Pero Jesús se estaba refiriendo a su sacrificio y a la salvación que iba a haber por medio de su sacrificio.
Pero ¿qué sucedió? Ellos no acompañaron, o más bien, no andaban buscando la justicia por medio de la fe, sino que por las obras. Jesús dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Y cuál fue el error de los judíos o de los israelitas? Que no creyeron en el Mesías. No creyeron en Jesús. Ellos dijeron: no. ¿Cómo vamos a creer en ti? Nosotros tenemos un templo y tenemos sacrificios. Y así vamos a ser justificados. Pero Jesús les dijo: no. La única manera que sean justificados es a través de mi sangre. Por eso les dijo: el que beba mi sangre. Pero se estaba refiriendo Jesús a la sangre que Él iba a derramar por nuestros pecados para remisión nuestra. Entonces dice la Biblia que los judíos buscaban la justicia, pero no la alcanzaron porque no tuvieron fe. Hay millares de personas hoy en día que andan buscando la justicia. Y van a una religión, y van a una secta, y van a un grupo de personas. Hay más de 4,000 religiones en el mundo. Y usted mira la cantidad de personas buscando. Llegan tiempos, llegan fechas en los cuales estas personas hacen un montón de obras y de sacrificios humanos. Latigan su cuerpo, se hieren, caminan descalzos, caminan de rodillas hasta X lugar, intentando con esa obra ser justificados delante de Dios. Igual estaba Israel. Ninguna obra justifica al hombre. Lo único que lo justifica a usted y a mí es creer en Jesucristo. Es la única. Por eso dice la Biblia: ¿por qué Israel no alcanzó lo que buscaba? ¿Qué andaba buscando Israel? La justificación. ¿Por qué no la alcanzó? Porque no la acompañaron de fe. ¿De fe en quién? En Cristo Jesús. Nadie lo puede salvar a usted. Nadie lo puede salvar a usted. Solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Solo Él. Entonces, por eso dice la palabra del Señor. Dice: ¿por qué? Póngame el versículo anterior, hermano. El 31, ¿no? Dice: mas Israel que iba tras una ley. Oiga bien, ¿el que menciona primero? Ley de justicia. Si usted se recuerda, déjelo ahí, papi. Si usted se recuerda, el versículo 6 del capítulo 11, no lo busque para que no, pero mire, ya lo leímos el martes pasado. El verso 6 del 11 dice: si por gracia, ya no es por obra. De otra manera la gracia no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Y dice la Biblia que Israel iba tras ella, tras la justicia, pero tras una ley. O sea, tras las obras. No la alcanzó. Versículo 32. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe. No iba fe. No llevaba fe el pueblo. No creyó. No alcanzó la justicia. En el caso de nosotros sería: no alcanzó la salvación. Porque no llevaba fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. El evangelio es poder para el que camina en fe, pero es tropiezo para el incrédulo. El evangelio es poder para el que camina en fe, pero para el incrédulo es tropiezo. ¿Qué dice el incrédulo? ¿Para qué voy yo a ir a la iglesia? ¿A que me bajen? ¿A que me regañen? Yo no tengo tiempo de ir a la iglesia. Si yo trabajo, si yo aquí, si yo allá. ¿Y saben qué dicen ellos? No. Si yo sé que Dios es real, yo sé que Jesús es bueno, yo sé que no. Yo sé que esa gente, pues, aunque son medios ahí, pero están haciendo bueno. Ellos saben, pero ¿por qué no vienen? Porque el evangelio a ellos les es tropiezo.
Porque para nosotros es bendición, es gracia, es salvación. Para ellos tropiezan. Los israelitas tropezaron en la piedra es Cristo. Tropezaron en Él. Y mire, mis amados hermanos, y sigue diciendo el versículo 7 del capítulo 11. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, ¿qué era lo que buscaba, iglesia? La justicia. ¿Por qué no la alcanzaron? Porque no iba acompañado de fe. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. Ahora bien, ¿quiénes son estos escogidos? En el versículo 7 sigue hablando de los israelitas. Cuando dice los escogidos, el contexto está hablando de los israelitas. Dice, primero dice el versículo, lo que buscaba Israel. ¿Quién es Israel? Todo el pueblo. Dice, todo el pueblo no lo alcanzó. Pero los escogidos, o sea, acuérdese la enseñanza del martes pasado. ¿Qué dijimos? ¿Que había un qué? Un pequeño remanente. Esos son los escogidos. Gloria a Dios. Esos son los. Entonces, dice Pablo, Israel no alcanzó lo que buscaba, la justicia. Pero el remanente sí. ¿Por qué? Porque él era judío, hebreo de hebreo, fariseo de la tribu de Benjamín y creyente en Jesucristo. Dele ese aplauso al Señor, aleluya. Hasta la Biblia se cayó, hermano. Mire, mi amado hermano, ¿y sabe por qué? Quizás nosotros no tengamos todos esos títulos, pero si tenemos la fe en Cristo, si tenemos la fe en Jesucristo, estamos más que bendecidos. Dice la Biblia que hubo un grupo, los escogidos, sí la alcanzaron. Está hablando de los israelitas. Pedro, Pablo, Mateo, Juan, se puede mencionar un montón, todo lo que aparece en la Biblia. Sin contar los millares de judíos que creyeron en Cristo y se convirtieron, dice la Biblia. Amén. Entonces ese remanente lo alcanzó. Pero ahora en nuestra predicación también vemos que nosotros también hemos alcanzado. El contexto del verso se refiere a los escogidos de Israel. Pero entre esos escogidos, aunque nosotros somos gentiles, también nosotros somos escogidos de Dios. ¿Qué hizo usted para ganarse la salvación? ¿Se recuerda del hombre rico? Del joven rico. ¿Se recuerda lo que le dijo el Señor Jesús? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré? ¿Cuánto tengo que pagar? ¿Hasta dónde tengo que irme hincado? ¿Cuántos latigazos tengo que darme? ¿Dónde tengo que cortarme? Eso de latigarse, de flagelarse el cuerpo, es diabólico. Eso de herirse las manos, de cortarse la vena, eso es diabólico. Y cuando usted tenga esos pensamientos, reprenda al diablo, que es el diablo que quiere atentar contra su vida. Los únicos que se flagelaban y se rompían y se cortaban las venas eran los impíos de Baal. Cuando Baal no les contestaba, dice la Biblia, que sus profetas comenzaron a herirse, a flagelarse, a cortarse. El cristiano no tiene que cortarse nada. El cristiano solo tiene que orar. Y qué lindo es cuando Dios lo guía a uno, porque le sale todo. Alabado sea Dios. Entonces, ¿qué sucede? Los escogidos. ¿Qué hizo usted para ser salvo? Nada. Más que una cosa: creer que Jesucristo es el Salvador. Yo lo acepté en mi corazón, usted lo aceptó en su corazón y somos salvos. Y siempre vamos al ladrón en la cruz, ¿se recuerda? No hizo nada. ¿Qué obra buena hizo ese hombre? Si estaba clavado por malo. Pero Jesús lo perdonó. Y como él le dijo, acuérdate de mí. Oiga, hermano, cuando vengas en tu reino.
Por eso es que no se bautizó, por eso es que no hicieron ninguna oración ni nada. ¿Por qué razón? Porque había una confesión en Cristo ahí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, no, papito, desde ahora te garantizo. ¡Te garantizo! Qué lindo es saber que cuando muramos tenemos la garantía que vamos con Cristo a los cielos. ¿Usted siente esa garantía? ¿Se acuerda que antes, hoy pues ya está internet y lo otro, pero antes cuando uno compraba cosas caras en Burlington, le daban un certificado de garantía, ¿se recuerda? Y se acuerda que le decían, cuidadito, pierde este certificado, cuidadito, porque si lo pierde y viene a reclamar, no habrá reclamo. Tiene que traerlo. No hay eso era antes, ahora no, ahora el internet y todo queda ahí registrado, la tarjeta. Saben dónde vive, saben cuánto debe. Qué lindo que con Cristo no tenemos esa preocupación de andar cuidando la garantía, no, porque nuestra garantía son las arras que está en nuestros corazones, el Espíritu Santo. Se goza. Denle un aplauso al Señor por esa garantía. Bendito Dios. Y entonces, mi querido hermano, dice que los escogidos sí la alcanzan. Y entre los escogidos está la iglesia de Cristo. Y vamos a llegar ahí. Y miren cómo dice, y los demás fueron endurecidos. ¿Quiénes son los demás? Amén, los israelitas, los que no creyeron en Cristo. Casi estoy terminando el mensaje, pero quiero que escuche esto. El hombre cree que él rechaza a Cristo cuando dice, no, todavía no. Se le hace el llamado el hombre a la mujer y le dice, mire, acepte a Cristo. Y como nosotros sabemos para dónde va, si no lo hace, prácticamente le rogamos. Mire, llévese a Cristo. No se vaya sin Cristo esta noche, solo acéptelo. Si no tiene que pagar nada, no tiene que hacer nada, solo recíbalo. No. Hoy no. No lo siento. No estoy preparado. ¿Sabe qué dice el Salmo? El que besa al Hijo, besa al Padre. ¿Y sabe qué dice el Nuevo Testamento, los Evangelios? El que rechaza al Hijo, rechaza al Padre. Fíjense que el hombre que no acepta a Cristo como su Salvador, no comprende el gran rechazo que está haciendo a Dios. Porque ellos dicen, no, si yo respeto a Dios, yo amo a Dios, yo creo en Dios. ¿Ok? Acéptelo como su Salvador. No, todavía no. Pero mire, ¿sabe cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el problema? Que el hombre no entiende. Que no es el hombre que está rechazando a Dios. Si pudiera el hombre entender eso. Si pudiera el hombre entender que está teniendo la oportunidad, que cuando Jesús envía a su siervo y le dice, mira, acepta a Cristo como tu Salvador, es Dios, es el Padre que le está haciendo un llamado. Y mire cómo dice, que los que no iban por fe, que los que no buscaban la justicia por la fe, fueron endurecidos. A mí me da lástima el faraón. Qué terrible cómo le fue al faraón en Éxodo, ¿verdad? Llegó Moisés y le dijo, dice el Señor que libere a mi pueblo. ¿Y saben qué dijo el faraón? ¿Y quién es ese Dios? Es más, no me importa quién es ese Dios. Él se creía muy poderoso. Él se creía muy hombre, él se creía muy grande. ¿Y sabe qué le dijo Dios a Moisés? Yo lo voy a endurecer. Óigame, amigo, el llamado de Dios, no crea que va a estar cuando usted quiera. Déjeme decirle algo.
Usted puede estar programando para mañana, para pasado mañana, no después acepto a Cristo, no después acepto a Cristo. Usted cree que Dios es un viejito de cabello blanco en una mecedora con un bordón rogándole a sus nietos que vengan. Se equivocó. Jesucristo es Dios. Aleluya. Tiene ojos como llama de fuego. Sus piernas son como bronce bruñido. Tiene una voz, aleluya, como el estruendo de muchas aguas. No creas que Él va a estar ahí esperando a ver en qué momento te cansas y vienes a Él. La Biblia dice que Él mismo endurece el corazón del hombre para que viendo no vea. Eso es lo que el hombre pasa inadvertido. Que no eres tú que rechazas a Jesús. Dice la Biblia, para los que no creyeron, fueron endurecidos. Y le envía una plaga a Dios a Moisés. ¿Y sabe qué dijo Moisés? Tráiganme a los magos, tráiganme a los brujos, tráiganme al hechicero. Faraón. Le envía a Dios la primera plaga a Faraón. Y Faraón dice, tráiganme los magos, tráiganme los brujos, los hechiceros. Y sabe que los hechiceros y los brujos también hicieron el mismo milagro que hizo Moisés. Vaya Moisés, ¿querés más? Si querés te convierto el agua en vino, le dijo. Bueno, le dijo Moisés, si así vamos. Señor le dice, le enviaré la segunda plaga. Y volvió el faraón a llamar a sus brujos, a sus hechiceros. Y Dios le estaba dando cuerda. ¿Sabe que Dios podía enviarle una sola plaga? Pero no, Dios te está dando cuerda. Dios te está dando cuerda, amigo. Y vas y haces la movida. Y dice, ven, yo también puedo. Y te enfermas y te curas. Y dices, ya ven que no necesito de Dios para curarme. Y tienes un problema y sales y ahí te va dando cuerda a Dios. A la tercera, a la cuarta, el faraón creyó que la cuerda era larga. Y dice que mandó a llamar a los hechiceros y a los brujos para que le hicieran el mismo milagro que Moisés estaba haciendo. Y llegaron los brujos, llegaron los hechiceros y le dijeron, faraón, hasta aquí llegó nuestro poder. Este es el dedo de Dios. Este es el dedo de Dios, como dice el hermano. Ni la mano había metido Dios. El dedo. No pudieron. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Lo siguió endureciendo. Y endureciendo. Y comenzó a caerle una, otra. Hasta que llegó a la 10ª plaga. Hermano, lea la Biblia. Dios se acabó. Egipto se lo acabó. Había mortandad, había hambruna, había pobreza. Y de postre les mataron a su primogénito. Desde el animal más inmundo hasta el hijo o la hija de la casa. Hasta el trono del faraón. Gloria a Dios. Se los mataron a todos. Pero no había arrepentimiento. ¿Qué más quieres esperar, amigo? ¿Vas a seguir endureciéndote? ¿O vas a llegar a un momento, como dice también el libro de Romanos, la carta de los Romanos capítulo 2, que Dios le dio una mente reprobada? No hay retroceso. Para el reprobado no hay retroceso. Y dice la palabra del Señor, hermano, que cuando llegó a la 10ª plaga, Faraón le dijo a Moisés, vaya, vete pues, vete con todo tu pueblo. ¿Y sabe qué hizo Dios? Aquellos no iban a medio camino, acaban de salir. Y le vuelve a endurecer el corazón a Faraón. Dios no había terminado con él. Había terminado con todo su pueblo. O sea, en el sentido de alimento, de riqueza. Quedaron pobres. Quedaron sin provisiones. Quedaron con una cantidad de muertos peor que la pandemia. Y el Señor dijo, no, este me debe. Oye, amigo, ¿cuánto le debes? Este me debe, dijo. Este me debe, porque la gente cree que Dios es ese viejito que le tolera al nieto, que le jale la barba, que haga esto, que no, Dios es Dios.
no tolera el pecado, se llame como se llame. No dijo Dios, Faraón me debe. Faraón, seguilos. Y va el Juan, vendémela, y sale detrás de Israel. Y le acabó todo el ejército, todo. ¿Se imagina Faraón? Quedó desprotegido. Cualquier nación podía llegar y atacarles. Cualquiera. Estaba sin ejército. Estaba con millares de muertos. Estaba sin comida, estaba sin provisión, sin nada. ¿Sabe qué dice aquí el versículo? Y los demás fueron endurecidos. Y el creyente tiene también, mi amado hermano, que tener esa situación. ¿Se recuerda lo que decíamos el domingo? Retén lo que tiene. ¿Y qué es lo que tiene el creyente? Hermano, si solo un día pasado, el domingo, retén lo que tiene. ¿Qué es lo que tiene el creyente? Fe. La fe en Cristo. Retén ese poquito de fe que tienes. Para que no se endurezca tu corazón. Supiera cuánto creyente en la congregación se ha endurecido. Le voy a leer el siguiente versículo. Como está escrito, versículo 8. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Mire, hermano, espíritu de estupor, una actitud de muerte hacia lo espiritual. El espíritu de estupor mencionado en Romanos 11:8 es el de una pesadez mental y moral o apatía. El acto de dar este espíritu describe el proceso de endurecimiento ocasionado por Dios. El estupor se asemeja a un sueño profundo en el que una persona es insensible a las impresiones que le vienen desde el exterior. De allí el no ver ni oír. Como Israel no creyó en Cristo, le dio un espíritu de estupor. Insensible ante el poder de Dios. Hermano, ¿quién puede ser insensible cuando un muerto de 4 días vuelve a la vida, hermano? O sea, ¿qué tanta insensibilidad puede haber en el corazón del hombre para darse cuenta, estar ahí? Clínicamente, 4 días después de muerto, no puede volver a la vida, clínicamente. Y ellos lo vieron, lo oyeron, fueron testigos. ¿Y saben qué querían hacer el siguiente fin de semana? Que le estaban haciendo una comida a Jesús. Lo querían matar. Insensible. ¿Por qué? Por el espíritu de estupor que había en ellos. Sanó a 10 leprosos. Sanó a paralíticos. Liberó. ¿Se acuerda cuando llegó allá a aquella ciudad y libera al endemoniado de Gadara? ¿Y se acuerda qué hacen los hombres de ese pueblo? Lo echaron. Ahí había un loco, un endemoniado. Las madres guardaban a sus niños pequeños para que el loco no los fuera a golpear. Cadenas rompía el loco. Lazos rompía el loco. Y llega Jesús y lo libera. Y en vez de apreciarlo, en vez de tenerlo, le dicen, no, mejor vete. Vete porque tú eres muy peligroso. ¿Cuánto estupor puede tener el hombre? ¿Cuánto estupor puede tener el creyente? Que escuchando que 1,300 almas aproximadamente se ganaron para Cristo y el creyente está fresco. ¿Ah? Como que no pasó nada. Como que no pasó nada. En medio de la oración, de la Biblia. Mira, hermano, me contaban mis hermanos que en medio del derramamiento del Espíritu Santo en una iglesia y el poder de Dios moviéndose, y creyentes sentados viendo como que si estaban viendo un teatro. ¿Cuánto estupor puede tener la iglesia? Que en medio del derramamiento del Espíritu Santo
Santo y de la unción, se queda como que nada está pasando. Eso tenía Israel. Dice que le dio un espíritu de estupor, una muerte silenciosa espiritual, una actitud de muerte silenciosa espiritual. Mire lo que dice la Biblia en Isaías 29:9. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino. Isaías 29. Sí, ahí estamos, ¿verdad? Embriagados y no de vino. ¿Estamos ahí? Temblad y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabra de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. ¿No le parece algo conocido como la iglesia de hoy en día? ¿Cuánto creyente tiene sellada la palabra de Dios? Dice, y mire, y continúa diciendo, y si le dieren el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Y cualquiera diría, pero es obvio, si usted le da un libro a alguien que no sabe leer, pues ¿cómo se lo dan para que lea si no sabe leer? Pero es que están hablando del pueblo de Dios, y el pueblo de Dios lo puede hacer todo. Y sigue diciendo, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Isaías 29, 9, 10 y 11 está hablando que el pueblo de Israel tiene el espíritu de estupor, sus profetas velados, sus predicadores cegados, nadie que predique, nadie que hable. Y no está hablando de predicar o de dar un mensaje o de dar una enseñanza, no. Está hablando de dar una revelación de Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor en Isaías 43:8. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Isaías 43:8. Sacad al pueblo ciego, pero tiene ojos, y sordo, pero tiene oídos. Tiene ojos, pero ya no puede ver la visión, ni la gloria, ni la presencia, ni a Dios. Tiene oídos, pero ya no oye la palabra de Dios, ya no oye la revelación de Dios. ¿Por qué? Porque tiene un espíritu de estupor. ¿Y por qué tiene el espíritu de estupor, iglesia? Porque se han endurecido por la falta de fe. Y sigue diciendo, mire lo que dice Jeremías 5:21. Oíd ahora esto, pueblo. Y que le dije Jeremías 5:21. Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Pero oiga cómo dice, oíd ahora esto. Oiga que dos palabras fuertes menciona. Pueblo necio, está fuerte, y sin corazón. Necio es un pueblo que no acepta reprensión. Y sin corazón es un pueblo que no siente nada. Nada, no tiene corazón, no siente nada. No siente a Dios, no siente su presencia, no ve a Dios, no disfruta a Dios, no siente nada, porque no tiene corazón. ¿Y saben qué pueblo está hablando aquí? De su pueblo Israel. ¿Y por qué estaban así? Porque tenían el espíritu de estupor, se habían endurecido. Y hermano, la iglesia está llena de creyentes con este espíritu, hermano, que no les entra la palabra del Señor, que el Espíritu Santo no puede hacer nada en ellos, no los puede quebrantar, no les puede dar nada, no puede hacer nada. Porque iglesia, según el versículo, porque no tienen ¿qué? No, porque no tienen ¿qué? Corazón. Mire, obviamente estamos hablando espiritualmente, ¿va?
sea, no tiene corazón para Dios, no tiene corazón para el Espíritu, no tiene corazón para la búsqueda, no tiene corazón para la lectura, en fin. El tiempo no me da para seguir. Isaías 6:10. Isaías 6:10. No lo busque, véalo, aquí lo va a ver en la pantalla. Dice bien, dice: engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Dios está hablando ¿de quién? De Israel, de su pueblo. ¿Y qué dice? Engruesa el corazón de este pueblo. Mire, mi amado hermano, y sigue diciendo vamos a continuar. Dice Isaías 6 le dije, ¿va? Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y cierra sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Está hablando de Israel. Pero en Mateo, Jesús dice lo siguiente. Mateo 13:15, Mateo. No se duerme, estamos ya para terminar. Corra la última milla, que va a ser de 4 minutos. Maratón. Mateo 13:15 dice: porque el corazón de este pueblo, ahora es Jesús hablando. Ahora es Jesús hablando. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen, como muchos creyentes cuando se está predicando. Santo. Que muchos en el culto pierden la fe, fíjense. Por una situación que pasa en la iglesia, pierden la fe, se quiebran y perdieron la bendición. Gloria a Dios. Y miren cómo dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente. O sea, oyen el mensaje pesado. Pesado, como dicen nuestros hermanos. Ese mensaje, qué bárbaro, el pastor no tiene ética. El diablo no necesita de hablarse con ética. Sí, no tiene ética el pastor. No, debe ser tranquilo, debe ser suave. Con que se me duermen gritando. Si no le grito nombre, sería una sola aquí. Dice: y con los oídos y pesadamente. Pero Jesús mismo dijo: el corazón de este pueblo se ha engrosado. Engrosado. Miocardiopatía hipertrófica se llama la enfermedad cuando el corazón está engrosado. Se lo voy a repetir. Ya estoy hablando clínicamente. No, estoy hablando clínicamente. No habían doctores para entonces, pero como Jesús conoce todas las enfermedades, y Jesús puso una enfermedad que es tan natural hoy en día y tan peligrosa, porque de ahí viene la arritmia y de ahí viene el ataque al corazón. Y Jesús, que no había cursado un curso de medicina, pero que es el doctor por excelencia, dijo: este pueblo tiene una enfermedad llamada miocardiopatía hipertrófica. Cuando se tiene miocardiopatía hipertrófica, las paredes cardíacas musculares, o más bien conocidas como tabique, son mucho más gruesas. A eso se le llama hipertrofiadas. O sea, cuando se engrosa el músculo del corazón, como decimos nosotros, se atrofian las venas. Se lo voy a leer nuevamente. Cuando se tiene miocardiopatía hipertrófica, las paredes cardíacas musculares, más conocidas como tabique, son mucho más gruesas que las de un corazón normal. El engrosamiento puede producirse en cualquier parte de la cavidad interior izquierda, más conocida como el ventrículo izquierdo del corazón. Al engrosarse, no permite que bombee sangre, lo que tiene como consecuencia ritmos
cardíacos irregulares que ponen en riesgo la vida. A esto se le llama arritmia. Cuando una persona cae en esta situación del corazón, mire, esto es terrible, no se levanta más. No hablo en el sentido, sino que cuando el corazón llega a tener estas situaciones, estos problemas de arritmia, es como cuando decimos que el motor de un vehículo está descompresionado y que el pistón, uno de los pistones se ha arruinado. ¿Qué hay que hacer para arreglar el motor? Cambiar el pistón. Los mecánicos casi siempre dicen, mira, si cambias el pistón te va a volver a fallar. Lo mejor es cambiar el motor. Le estoy hablando clínicamente. Cuando una persona se engrosa su corazón, comienza con arritmia. Y es seguro ataque al corazón que viene después de eso. ¿Y sabe qué me di cuenta también de esta enfermedad? Porque estuve hablando con mis colegas. Estuve hablando con mis colegas y ¿sabe qué me dijeron? ¿Sabe qué pasa? Que esta enfermedad es silenciosa. Dicen los médicos que casi nadie se da cuenta. Casi nadie se da cuenta hasta que comienza a sentir los toquecitos en el corazón. Y van y ya tienen arritmia. Lo único que sienten es un pequeño dolor en el pecho. ¿A cuánto le duele el pecho? Ve, hermano, el que está a su lado a ver si no tiene arritmia. ¿Sabe qué dijo Jesús? Este pueblo tiene arritmia. O sea, ya no, acuérdense que cuando se engrosa el músculo del corazón, ya no bombea bien la sangre. Y hay muchos creyentes que ya no bombea, ya el Espíritu Santo ya no le bombea nada, porque se ha engrosado. Ya el Espíritu Santo no puede penetrar, ya la palabra no puede penetrar. Y todo estoy agarrando los versículos que hemos leído. Porque se ha engrosado. Y dice, Jesús dijo en Mateo, el Señor Jesús dijo, porque este pueblo se ha engrosado. Luego, cuando volvemos al versículo 9 y 10 y 11, ya no tenemos tiempo, pero solo voy a ver el 11. Si algo se le queda de este culto, de este mensaje, es esto. Primeramente, no pretende alcanzar por obra nada de lo que tiene que ver con lo espiritual. O cree en Cristo o no tiene nada. Olvídese. Segundo, sea sensible al Espíritu. Gloria a Dios. Sea sensible, no permita que su corazón se engruese. Porque si no, caerá en este problema de un letargo espiritual. Y tercero, mi querido hermano, bendito sea el nombre del Señor. Seamos sensibles al Espíritu. Cuando usted venga a la iglesia y esté poniéndose así un poco así como en la carne, ínquese, hermano, ¿no? Nadie le va a decir nada que se hinque a medio culto. Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que no estoy recibiendo el mensaje? ¿Qué pasa que estoy como... no que se esté durmiendo, porque eso es normal, tiene casado y todo. O hay veces que está distraído porque cree que está en el cine. No, yo digo cuando usted está, que siente pesada la palabra. Que siente como enojado, como que quiere levantar y quitarme el micrófono. Y no sabe que aquí tengo otro. ¡Nombre de Jesús! Hay un problema en su vida. Váyase al rodillo y dígale, Señor, que no se endurezca mi corazón. Porque si se endurece, el Espíritu no le va a bombear nada. Termina diciendo, bueno, no termina, pero nosotros sí. Versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayese? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación de los gentiles para provocarle a hacerlo. Hay algo lindo de lo que dice de Israel. La Biblia no dice que Israel cayó. Porque si cae está en el suelo. La Biblia dice que Israel tropezó. Y tropezó en la piedra angular, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. En ella tropezaron. Al no creerle. Voy a terminar obligadamente
leyéndole Lucas 7:23. Y bienaventurado es aquel que no hay tropiezo en mí, dijo Jesús. ¡Gloria a Dios! Juan 16:1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y cuando lee el verso 2, 3, 4 y 5, está hablando de dificultades que vienen al creyente, en donde muchos creyentes tropiezan, pero nosotros no, porque es más fuerte el que está con nosotros que el que está allá afuera. Y todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Vamos a orar en esta hora. Gloria a Dios. Amantísimo y bello Padre Celestial que estás en el cielo, gracias por esta hermosa congregación. Gracias por nuestros hermanos y amigos, Señor, que hoy nos bendijeron acompañándonos. Te ruego por cada uno de ellos. Si hay alguien aquí esta noche que quiera recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, lo puede hacer. Si hay alguien que quiera reconciliarse, lo puede hacer. Aleluya, aleluya. Hermana Erika, venga. Hermana Señor Jesús. Gracias. Aleluya. Gracias. Gracias. Dios le bendiga. Gracias por habernos.